Hola, Dios les bendiga bendiga. a todos. Muy buenas tardes a todos los oyentes a este nuevo capítulo de nuestro programa Entre Mate y Tema. Hoy Así es. nuevamente estamos nosotros. Me presento nuevamente, soy Brisa y para mí va a ser una alegría poder estar acá junto a mis amigos, hermanos y poder comentarles un tema muy interesante el día de hoy. Y vamos a hablar un poco sobre la mentira. Un poco y lo que Dios ponga en nuestro corazón, pero el tema que le pusimos al programa, a esta parte, fue desenmascarando la mentira. Amén. Porque a veces le ponemos máscaras o de un disfraz a la mentira, entonces es bueno y a la luz de la verdad de Dios, de Cristo como cristianos, a veces desenmascarar, ¿no? Esos engaños, las No, mentiras. sí. No, estaba tentado con otra cosa. Pero sí, totalmente. Muy lindo el tema, y más hoy en día que es un mundo lleno de falsedad dentro de todo y lleno de mentiras. Así que es un buen tema que elegimos. Y para seguir a continuación del tema también anterior, ¿no? Que se relaciona. El programa anterior, sí. Sí, porque la semana pasada, no sé si vieron el programa, espero que sí, si no búsquenlo porque estuvo muy bueno. Estaba nuestra hermana Rosy. Hablamos sobre el orgullo, ¿sí? Y utilizamos como historia o base bíblica la historia de Naamán. Este hombre, todos lo conocemos, ¿no? Era un general muy importante, pero que estaba enfermo de lepra, ¿o no? Estaba Así es. enfermo de lepra y bueno, y tenía mucho orgullo en su corazón. Por eso mismo, cuando se acerca al rey de Israel, de parte del rey de Siria, incluso él mismo llega a decir, pero en mi tierra, porque él era de Siria, en mi tierra hay ríos mucho más limpios que el río Jordán, que era un río de Israel. Entonces, como que el profeta o Dios, a través del profeta, probó su corazón. Y un corazón que estaba lleno de orgullo, a lo que él tenía que renunciar antes para poder ser limpio de esa enfermedad, ¿no? Así es. Totalmente. O sea, todo el proceso que él tuvo yo creo que al fin fue para eso. Fue para humillarlo y para que reconozca su orgullo, que él estaba mal, ¿no? Que no era como él quería las Claro, cosas. y que pueda realmente ser sano, porque es horrible, o sea, ser una persona muy importante y tener este aguijón, ¿no? Aparte el orgullo que él tenía, porque él era o sea, era importantísimo Era a lo muy que era. importante. Entonces también el mismo orgullo personal de que todos están a disposición de él lo tiene todo y se tenía que ir a sumerger 7 veces en un río que estaba sucio, para Todo así decirlo, mugroso. turbio. Ujú. Entonces eso también sentir como que él se rebajaba, creo yo, ¿no? Exactamente. Exactamente, y es como a través de ese proceso que Dios le permite vivir a este general, llega a conocer a Dios, al Dios verdadero, porque había muchos dioses en ese momento, Totalmente, sí. ¿no? Adoraban a muchos dioses en Siria, en Israel, pero gracias a una mujer, y dice la Biblia que era una joven esclava, eh, él llega a conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, como que Dios lo va llevando a esa tierra, lo conduce a esa tierra, lo limpia, lo sana en esa misma tierra y le permite vivir un proceso muy doloroso quizás, pero que al final de todo le permite conocer a Dios, ¿no? Claro. Entonces a veces ahí también no entendemos los procesos que vivimos, pero que Dios permite para recién llegar a conocerlo. Y fue a través de esta joven esclava, muy lindo porque nuestras vidas o los que conocemos a Dios verdaderamente puede ser muy útiles para esas personas que no lo conocen. Y así por medio de esta esclava, de esta joven que era la criada de la mujer de Naamán, ella que sí conocía a Dios, lo invita a Naamán a conocerlo. Y le dice, en una de las partes de este capítulo, le dice, y si te acercares al Dios de Israel. Entonces, gracias a esta mujer, al mensaje y a compartir su fe también, que es lo que hablamos en el programa anterior, eh, Totalmente. Sí. cómo Naamán llega a conocer a Dios. Por la fe de la mujer, en parte, ¿no? Exactamente. Y qué confianza, o sea, que la fe que demostró ella al decir, no, yo conozco a alguien que te puede sanar, ¿no? Entonces esa convicción también fue lo que, una que lo sanó de su enfermedad, le quitó sus llagas que tenía en el cuerpo, y otra que conoció, como dice Isma, al Dios verdadero. Claro, y ahí, a partir de ahí yo creo que la vida de Naamán fue diferente, ¿no? Totalmente, sí. Pero nosotros vamos a ver la otra parte,
que es la de Eliseo y Y Giesi. Giesi. Así que para hablar del tema de hoy, porque si no nos vamos, el Sí, tiempo sí. pasa rápido y nos vamos a ir por otro lado. Básicamente, Naamán fue sano. Se curó, quedó Se curó. flama. Entonces, Y bueno, Naamán obviamente súper agradecido, le quiso dar regalos, ¿no? A Eliseo, pero Eliseo, siendo muy humilde, le dijo, no, gracias. Te agradezco. ve en paz. Toda la gloria es para Dios, ve en paz, exactamente. Claro, la recompensa, digamos, que llevó Naamán al pueblo de Israel donde conoció a Eliseo, nace también de un corazón desesperado, ¿no? Podríamos decir, era tal su enfermedad, la lepra, y la necesidad que él tenía de curarse, de ser curado, tan desesperado que quiso dar muchas riquezas de lo que él tenía a su poder, solamente por ser sanado. Y con eso mismo le quiso pagar a Eliseo, premiar, ¿no? Como decía nuestra hermana Brisa. Pero Eliseo se rehusó, o sea, rechazó esa oferta, rechazó el premio, ¿no? Podemos ver también un profeta que supo darle toda la gloria a Dios y no salir beneficiado de eso. Claro, eso, yo creo que el Eliseo era consciente de que él no había hecho nada, que Dios lo había usado y que, o sea, Dios en su misericordia lo usó para sanar a una persona. Entonces él fue un mediador, sabía que la gloria era para Dios. Entonces reconocer eso. Claro. Y ahora el foco más importante, El criado. el criado. Jesse. El siervo. Bueno, Siervo eso pasa mentiroso. después de que Eliseo rechaza lo que Naamán había traído en recompensa a quien sane su enfermedad. Claro. Y instante después, un momento después, nace del corazón de Jesse, que era el servidor de Eliseo, esa Codicia. codicia, exactamente, la avaricia, no sale a luz o se desenmascara la mentira, por decirlo, ¿no? Una persona que vivía o compartía el mismo lugar que un profeta de Dios, ¿no? Entonces podemos decir también que no es el entorno el que nos define, no es el lugar en el que estamos, No. ni dónde crecemos, ni con quién compartimos o vivimos, ¿no? En la convención de Perú de jóvenes, en un momento vi un cartel que había muy lindo que decía: la unción no se hereda, ¿no? La fe no se hereda tampoco. Así Entonces no, por ser hijo de cristianos como jóvenes, no significa que seamos verdaderamente Claro. cristianos, ¿no? Eso es la búsqueda personal de Exactamente. cada uno. Porque no. Como dijo mi hijo Isma, sería recalcar lo mismo, pero bueno, que eso no es algo que se hereda o no importa con quién estés, en el lugar que estés, sino que es la búsqueda personal de cada uno que tenga con el Señor, y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Exacto, y es una decisión sí, sí. también, que no solo lo tomás cuando tendrás a Cristo, sino todos los días. Todos los Así días es. decidir agradar a Dios, todos los días decidir cargar la cruz, ¿no? Como dice la Ujú. palabra. Y bueno, bueno. ahí es donde conocemos a Jesse, ¿no? Exacto. Allí sí. Al verdadero rostro o la verdadera faceta de Jesse, que dice, y encima tiene la osadía o el descaro de decir, en el nombre del Dios que vive, o no me acuerdo cómo Voy decía, en nombre de Jehová, voy en nombre básicamente. de Jehová que vive, correré tras él, iré tras él, y bueno, básicamente eso fue lo que terminó haciendo, Ujú. ir detrás de Naamán. Y cuando Naamán ve en sus carros que venía Jesse, dice que él detiene su carro y vuelve a mirar a Jesse. Y Jesse es donde le dice: vinieron 2 jóvenes del pueblo de Israel, te ruego que me des las libras y 2 túnicas. O sea, Tonto decirle. le mintió a Naamán. Sí. Y Naamán, porque en ese momento tenía un corazón agradecido, ¿no? La verdad que tomó las palabras de Jesse y se lo dio. Claro, no cuestionó nada y dijo, bueno, está bien, toma. Claro, porque él estaba completamente agradecido de lo mismo. Él quería darle una recompensa por el acto que habían Claro. tenido. Y Jesse se aprovechó de eso. Claro, Tomó exacto. ventaja es. de eso. Sí, ¿No? ya arrancó, ya ahí Ya arrancó ahí mintiendo. arrancó. Ya ahí Sí, estamos exacto. mal de entrada. Porque le dijo, o sea, Que habían venido... Eso. que habían venido 2 jóvenes que necesitaban esto y que por Sí. eso Jesse fue como mandado
Claro, sí, como que lo mandaron, como que Exactamente. no, él de su parte era un desinterés total. Poniendo en Qué juego, bueno o sea, el testimonio de Eliseo, el Sí. profeta, Ujú. ¿no? Así es. Y por qué no decir de Dios también, ¿no? Y a veces, por eso muchas veces se conoce, o pienso que el mundo tiene como esa etiqueta impregnada de decir que Dios o que las iglesias son iglesias beneficiosas solamente, aprovechadoras, no económicamente, no materialmente. Pero en realidad a veces es el mismo hombre el que termina manchando el testimonio de Así Dios. es. Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. Porque creo yo que el principio es uno es de agradar a Dios, predicar el evangelio y, y lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. Uno no va a través de no va en busca de lo material, sino que de eso se encarga Dios. Uno va tratando de cumplir la palabra, enseñarla y predicarla para que más vidas conozcan y se acerquen. Justamente lo que hizo Eliseo. Exactamente. A través del A Señor. cambio de nada, ¿no? Exacto. Porque Dios, en uno de los pasajes de la Biblia, eh, dice, venid y comprad sin dinero. O sea, Dios no pide nada a cambio. No. Como el profeta no pidió nada a cambio de eso, de lo que hizo Dios, ¿no? A través de su vida. Entonces muchas veces se conoce o se define a Dios como eso, cuando en realidad es el hombre mismo el que mancha su nombre, ¿no? Así es. Exactamente. Y bueno, viendo un poco también la forma de ser de Giesi, cómo fue tan descarado en mentir, y no solo en mentirle a Naamán, sino que cuando Eliseo le dice, ¿dónde estabas? Tuvo también el descaro de decir Mentira. otra mentira, porque esto queríamos llegar. La mentira a veces la subestimamos como que es algo ahí tranqui para zafar, para no quedar mal parados, ¿no? Pero realmente la mentira es muy, muy fuerte. Incluso la Biblia dice que es una de las abominaciones, de las 7 abominaciones que habla Proverbios, ¿no? Exactamente, sí. Y vemos también que la mentira llama a otras mentiras. O sea, yo si te miento en esto, para no ser descubierto tengo que armar otra mentira más grande y cubrir esa mentira. Sabe mucho. Tiene mucha experiencia. Sí. Sí, Bueno, Y bueno, y se va armando esta bola de nieve y ya cuando es muy grande y querés salir con la verdad, a veces pasan cosas malas. O sea, las consecuencias de la desconfianza. es que la mentira no trae nada bueno. En ningún No, punto para la nada. mentira va a traer algo bueno. Mm, La mentira tiene patas cortas, chicos. exactamente. Todo sale a la luz. Pero, y bueno, en este caso pasó lo mismo, porque el Señor ya le había dicho que había hecho, ya sabía dónde estaba. Claro. El probó su Exacto. convicción. Fue algo como lo que pasó en el huerto de Edén, más o menos lo mismo, de que ya sabía lo que había pasado, pero el Señor le preguntó para ver si podía, si él lo decía, reconocía su falta, su error, pero no fue así. Claro, esa pregunta no era una pregunta como vi una vez. Que una no frase. sabía, claro. Claro, sino era una pregunta de oportunidad. Claro. Bueno, una vez mi papá me dijo algo Ah. acerca de la mentira. O mejor dicho, me lo explicó de una manera muy linda porque me contó así como una parábola, por decirlo, ¿no? De un hermano mayor que había visto a su hermano menor hacer algo malo, ¿no? Y el hermano mayor cada vez que quería algo, no sé, que le vayan a comprar o que lo dejen salir, ¿no? Siempre le pedía a este hermano menor que lo hiciera o le daba recados así, o lo mandaba. Lo usaba de Exactamente. ¿cómo se dice? Y el hermano menor que era consciente de la mentira o de lo que había hecho, como que le hacía todo el tiempo como por un títere, por decirlo, de su hermano mayor. Entonces su hermano Tipo mayor amenaza. siempre se beneficiaba de Si eso. vos no me haces esto, le digo a mamá. Exactamente, "Ah". Sí. exactamente. Bueno, y así Se pasaba quemó. y pasaba. Y también es como que una mentira o algo que ocultamos, o sea, nos va a tener como títeres de otra persona, ¿no? Claro. O como títeres del diablo incluso a Totalmente, veces. sí, sí. No, o sea, nos va a manejar como quiere porque él conoce quizás nuestra verdadera fachada, o sea, lo que somos realmente. Entonces, si lo encubrimos, lo que decía Brisa, es un pecado que arrastra a otro y a otro y a otro, Totalmente. hasta que decidimos de verdad, o sea, lo que siempre es mejor, decir la verdad.
Enfrentar, destapar la mentira. enfrentarnos. Exactamente. Y tomar la responsabilidad de las consecuencias, obviamente. Claro, sí, obviamente, hacerse cargo de las cosas que uno hizo. Y a veces yo creo que también pasa que se minimiza mucho el tema de la mentira. Ujú. Como Claro. que no se le da la importancia que es y es un pecado. Y reconozcamos Claro. que pecado es pecado, no hay un tamaño, para Dios no tiene tamaño. No hay medida. Es una falta delante de los ojos de Dios. No es que Dios tiene un porcentaje para cada pecado, no. Es pecado igual. Pecado es pecado, es todo Es lo mismo. pecado. Entonces a veces pasa eso que se Y minimiza. eso es verdad, que muchas veces no, se tiene más en cuenta quizás otros pecados que sí son más graves quizás. O que son más notorios. Exactamente. Que son más graves para el hombre. Pero Claro. Porque Eso, eso. el hombre pone ese porcentaje de gravedad del pecado. Exactamente. O al juzgar. Pero exactamente. incluso para Dios, esto que para el hombre es bajito o poquito o no es muy malo, leve. para Dios es una abominación. ¿Y saben qué significa la palabra abominación? A ver. Es, lo leo, Léelo. rechazo profundo, un odio intenso o una gran repugnancia moral. Tomá, o sea, pa' vos. imagínate. Mejor Claro. decir la verdad. Por eso mismo entonces vemos que algo que para humanamente, porque hay que ser sinceros que humanamente a veces lo vemos como algo chico, una pavada, le decimos nosotros, no es nada grave. Pero delante de los ojos de Dios, como decís vos, es pecado. Entonces también es lo mismo, calza repulsión delante de los ojos de Dios. Hay que tener Exactamente, conciencia. No hay tamaño, no hay medida para el pecado, todo termina siendo pecado. Y eso de que siempre menospreciemos ese pecado que es la mentira, Ujú. a veces nos hace incluso repetirlo más, Sí. ¿no? Hacerlo más Exacto. seguido. Naturalizarlo. Mentir, hobby. exacto. Mentir como Un Hobby, decía. por Nada que ver. naturaleza. Y al final termina siendo algo que Dios repudia, abomina, ¿no? Como decía este versículo. Totalmente. Y nada, o sea, lo mismo, acá repetimos lo mismo. Eliseo ya sabía lo que estaba pasando, ya sabía porque el Señor le había mostrado. Y como dijeron recién, fue una muestra de una oportunidad para redimir lo que había hecho. Exacto. Y si lo vemos espiritualmente, porque obviamente la Biblia es espiritual, y no solo lo podemos ver como está escrito, lo podemos sacar como la vuelta, no sé si está bien dicho, que Eliseo representaría a Dios. Y Giesi Exactamente. nosotros. ¿Por qué? Porque Eliseo dice que... Metafóricamente hablando. sería. Exacto, Claro, por eso sí. dije que hay que verlo también espiritual, que cuando Giesi vuelve y él le dice, ¿dónde estabas? Y Giesi le dice, no, yo no estaba en ningún lado, ¿qué pasa? Claro. Eliseo le dice, mentiroso. O sea, parafraseado, básicamente Eliseo le descubre la mentira y le dice, mi corazón estuvo ahí con vos. Claro. Cuando él fue a A coimía, Ah, a pedir los vestidos. a cobrar. A pedir los vestidos y la plata. No, pero claro, exactamente lo mismo. Entonces está buena la simbología, se le podría decir, como que tomás vos, de ponerlo nosotros, o sea, ver primero la decepción que le causa a uno cuando alguien le miente. O sea, ponernos en ese lugar. Exacto. Exacto. De cuando una persona que nosotros verdad. le tenemos en mucha estima, que nos mienta o que nos oculte algo, o sea, que nos mienta. Y ¿no? vos Que ya nos sabés oculte la algo. verdad y ver cómo la otra persona trata de Claro, encubrirlo. o aunque no digamos. lo sepas por ahí, o sea, pero es lo mismo, o sea, no, el dolor que le causa a uno, porque es una persona que quiere, que estima. Ahora imagínense cuánto más le causa dolor al Señor, ¿no? Obviamente. Y también lo que Exactamente. genera esto en el Señor que causa una repulsión. Obviamente. Sí, sí, Exactamente. Y bueno, como jóvenes tendemos a mentir mucho, o sea, no nos hagamos los santos. En alguna vez Habla hemos por vos. mentido. Uy. Ustedes mentirán. Aún en mínimas cosas. O ponerle, te sacas una mala nota y la escondes, no se la mostrás a mamá, a papá. La culpa del profe. Santo. ¿Viste? Digo, explico hablando en cualquier serio, cosa. una vez lo hice yo. En primaria, ojo, en primaria. O sea, me había sacado, no sé cuándo me saqué. Y yo en vez de llevar el examen y decir, che, madre, desaprobé, lo tiré a la basura. Nunca más nadie supo. Así que si mi mamá Espero está que la viendo hermana esto, recién Vanessa no esté viendo esto. se está enterando. Pero Hablando de- ya terminó la primaria, así que ya está, es un problema Ya menor. pasó. Ya está. Y bueno, también hablando de esto de que nos están viendo, coméntenos, ya vamos a leer sus comentarios, sí, pero queremos un poco también hablar nuestras experiencias. Yo quiero resaltar las consecuencias que hay de la mentira. Por ejemplo, de la Biblia nos pone un ejemplo. El ejemplo principal, Adán y Eva. El primer pecado. El, Literalmente. El primer pecado. el primer pecado, podríamos Que a mentira, sí, causa sí, de sí. la mentira se fueron Estamos del acá. Edén. Estamos todos acá. Sufrimos. acá.
Tuvieron que, bueno, ustedes tienen que sudar para llevar pan a la mesa. Y nosotros tenemos que dar a luz con dolor. Gracias, Eva. Gracias, Adán. No, pero es realmente el primer pecado que hubo. Y lo mismo, se estaban ocultando delante de Dios sabiendo que Dios lo conocía y echándose la culpa el uno a otro porque le preguntó a uno, dijo la mujer y la mujer no, la serpiente. Nadie se quería hacer cargo del pecado. Claro. Y Dios sabía lo que había pasado, Dios sabía lo que había hecho y la oportunidad lo mismo de por ahí de redimirse que tuvieron, pero no lo hicieron. También, otro ejemplo, el rey David cuando adulteró y queriendo tapar ese pecado, esa mentira, fue a... Esa historia es tremenda. Natán el profeta, creo que es. ¿Qué? Si no me equivoco, fue a Natán el profeta, ¿no? Cuando David va a la casa de este profeta. No, igual nos referimos a Urias, ese. Ok. A ese, Te adelantaste la historia. a ese personaje. Cuando él Bueno, adulteró sí. y en vez de reconocer el adulterio y bueno, él mandó prácticamente a que muera Urias. Lo mandó adelante de todo, o sea, ¿Y el cómo, primero. y cómo Dios desenmascara esa mentira? Es tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, este profeta le dice a David, y estaba la historia de un hombre rico y de un hombre pobre. Y el hombre rico tenía muchas ovejas y el pobre tenía solo una. Pero sucedió que el hombre rico, ¿no? Robó la única oveja que este hombre tenía. Y le dice, ¿y con cuántos tantos quisiera que pague este hombre? Y David, sentado en el trono donde estaba, salta como indignado, ¿no? De lo que estaba escuchando y le dice, no, ese hombre es digno de morir. Y ahí es donde el profeta le dice, ese hombre eres tú, David. Ese hombre que está desenmascarando o intentando ocultar esa verdad, Claro. eres tú, David. Y ahí se volvió a sentar. O sea, podemos Dijo, entender bueno, que no hay nada no oculto. No pasa nada. Yo, No listo. dije nada. Tiro lo dicho. Tremendo eso, ¿eh? Sí, increíble. Tremendo. Y ahí vemos la frase que dijo Sofi, que la mentira tiene patas cortas. O sea, si vos no lo querés confesar, ya ahí vos, porque de alguna manera siempre se van a enterar. Va a salir. Así es. Exactamente. Y bueno, en algún punto revienta todo. Sí. Es eso. Otro ejemplo es, Eso es. Ananías y Zafira. Podemos- Otro ejemplo es. Pero Sí. no tuvieron... También. Las No, intenciones. bueno, La Eso- esposa tuvo oportunidad, él no. Sí, es verdad, es verdad. Ananías y Zafira. Sí, los que en vez sustrajeron la mitad de sus bienes y Vendieron, donaron la claro. otra mitad diciendo que era todo. Ah, ok. O sea, Innecesariamente encima. Claro, o sea, para aparentar. Sí. Ahí también entra eso que ellos, porque ellos no tenían la necesidad de darlo. Y Lo dieron, eso- o sea, que es algo que querían dar, pero en su corazón era para aparentar y decir que habían dado todo lo que tenían. Claro, no. y igual eso fue porque alguien más lo había hecho, o sea, ojo, porque de ahí es como, lo vieron que reconocieron al otro, entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a quedar con un poquito y vamos a decir que fue todo. Sí, Exactamente. Y bueno, uno cayó muerto al instante y el otro a ratito. a ratito. Acá mismo murió tu señor de tu esposa. La esposa tuvo la oportunidad de poder decir, como decíamos también, la pregunta de la oportunidad y como siguió mintiendo, ¡pum! Murió. Palmo. Estabas con tu esposa. Para el infierno. Para el cielo no. Pero. Por la pero mentira sí. murieron, ¿eh? Sí. Murieron. Y ahí podemos ver también la misericordia de Dios, porque, o sea, la oportunidad hubo. A todos, creo yo, a todos los personajes se les dio una oportunidad. Sí. Y Es el- que nadie va a tener excusas. No, es eso. Es que nada, o sea, para nadie reproche nada de que Dios es un Dios misericordioso. Es eso, de Dios mostrando su bondad, sabiendo que él los podría haber matado de entrada, ni siquiera. Cuando lo planearon. Claro, ya de ahí. Ah, sí. Pero Dios, plumba, Les un dio golpe en la frente- nuca. Enfrente de todos. Ah, No, y es verdad, o sea, les dio el tiempo Sí, de que lo planearon hasta que fueron ahí, esperaron el turno a que ellos vayan y decir. Claro. "Tenemos todo". O sea, tuvieron el momento para reflexionar y no lo hicieron. Decidieron mantener la mentira y Hasta el prefirieron. final. Exacto, Literalmente. Literalmente. Prefirieron los aplausos humanos más que agradar a Dios. Sí. Y ahí está cuando. abajo. Abajo. Y bueno, cortando un poquito con el tema, vamos a leer sus comentarios, ¿sí? Vamos a mandar saludos. Estamos en Facebook y también en YouTube.
en Radio Betel Argentina. Así que un saludo a nuestra hermana Aide Terraza Colque, que nos está mirando en Facebook, ¿sí? A nuestra hermana Rocío Bravo, que también forma parte del programa. A mi tía Daniela Zanarini, un besito le doy. A Vane, tu mamá. ¿Sabes qué puso? Puso lo que me entero en este programa. No, mami, era mentira. Seguía mintiendo. La empeoraba. Claro ejemplo. ¿Me lo creíste? Era re mentiroso. Sí. Seguía, ¿viste? Después de 700 años, ¿viste? Literal. Acá, wow, tenemos vista internacional desde Venezuela, nuestra hermana Ruth Mongi Velasco. Dios le bendiga, Dios le saludos bendiga, de ¿no? Venezuela. Amén, muchos saludos allá también. Tenemos la noticia de que el pastor Alejandro también nos está mirando. Saludos al pastor también. Amén, amén. Saludos a mi mamá que también lo está mirando. Y bueno, La pastora, bueno, el pastor o la pastora, yo creo que el pastor, porque El pastor. el pastor, Sí, sí. nos dice también algo que también estábamos mencionando, que dice, mientras se oculte, no prospera. ¡Wow! ¡Facto! O sea, y eso hay un versículo que yo me lo aprendí en una época que también estaba remintiendo. Se aprendió un versículo. ¡Vamos! Vamos. Lo preguntó a Isma. Ya estaba por decir Isma. vamos creciendo, vamos. No. Que es el que hay que confesar y a través de confesar, apartarse, y ahí recién alcanza la misericordia. Que hay que reconocer, que hay que decir la verdad, esa es la Para alcanzar conclusión. misericordia, Claro, sí. para alcanzar la misericordia. Totalmente. O sea, más allá de que uno haya mentido, tiene la oportunidad de arrepentirse, de reconocer, de aceptar obviamente las consecuencias y apartarse de esa mentira. O sea, no tratar de no volver a mentir, obviamente. Obviamente. Claro. Y Es que es eso, o sea, una vez que, como dice, que se aparta, alcanza misericordia. Y es también en parte eso, es apartarse de la mentira, o sea, lo que sea. En este caso estamos hablando de la mentira, pero es dejarlo. Y si uno no puede, qué sé yo, pues es súper mentiroso, pedirle al Señor también, o sea, reconocer que nosotros somos humanos y hay cosas que nosotros no podemos. Y decirle, Señor, me cuesta esta área, no puedo con esto, Señor, lo entrego en tus manos, ayúdame. Exacto. Es eso en parte, y Dios es tan bueno y tan misericordioso, como venimos diciendo, que Él nos ayuda realmente. Pero a veces es eso también de querer nosotros luchar con solos nosotros, con Exactamente. nuestras cosas, y no llegamos a ningún lado. Exactamente. Y también la Biblia habla también de que dice en Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo que Amén. comentaba también nuestro pastor, más el que los confiesa y se aparta, alcanza la la misericordia. Ahí está la otra parte. Exactamente, Parte ahí dos. tenemos todo completo y qué hermoso. La verdad es que cada día más maravillada estoy de Dios, porque siendo aún malos hombres, Él nos perdona, nos extiende su mano y nos da la oportunidad también. Totalmente. Porque esto pasaba en la antigüedad, ponele, pero sigue pasando. Tal vez lo vemos de un lado espiritual. Por ejemplo, Ananías y Zafira murieron en el instante, literalmente, pero a nosotros por ahí nos trae una muerte espiritual. No poder salir. eso. Y es más, yo creo que Exactamente. hay cosas, podemos decir, que hoy en día Dios es hasta más misericordioso con nosotros, podríamos decir. Pero a veces el abuso de esto también trae sus consecuencias. Abusar de la Pero gracia. es eso, aparte, como venimos diciendo y repetimos de vuelta, tenemos un Dios misericordioso y que nos da oportunidad de alejarnos, confesar la mentira y apartarnos de eso. Y Él nos va a llenar de bendiciones, pero es eso, es que dejemos de un lado, ¿no?, la mentira o lo que sea. Exactamente. Obviamente reconociendo que Dios nunca cambia, que es No. el mismo de No, ayer, no, de totalmente. hoy y de mañana y de hace siglos. Así que Y sí, hay que tener en cuenta eso. Así Sí, que, sí. Como, si no, pumba. Dios te da oportunidad, como decimos lo de la soga. Él va soltando la soga hasta que se corta. Ua. Ua. No, pero sí. metáforas se de entendió. brisa.com. Dios, ¿Sí? ¿Se entendió? no, es la verdad, es eso, de que el pecado y la mentira trae consecuencias. Hasta que decidimos cortar con eso, que Totalmente. cortar con eso es confesarlo, ¿no? Declarar la verdad, y eso de verdad a veces incluso nos trae muerte, una muerte espiritual, quizás no física, pero sí espiritual, una depresión espiritual, ¿no? Porque a veces creemos que se lo podemos ocultar a todos, pero hay
dos personas a las que nunca se lo vamos a poder ocultar. Y la primera es Dios y la segunda nosotros. Totalmente. Nosotros siempre vamos a saber cuál es nuestra condición. Quizás a los que nos escuchan también a través de los programas, de YouTube, de las plataformas, quizás están pasando ese momento, ¿no? De no poder decir porque tampoco es fácil declarar claro, la verdad. No, no. No es fácil. Y a veces está el peso de qué pasaría si ¿En qué van a opinar los desenmascaro la demás? mentira. Creo Exactamente. yo creo que hoy en día en la juventud, en los grandes, en los chicos, pesa mucho el qué van El a qué decir los dirán. demás de lo que yo hice. Exacto. Si Sí. se enteran que hice esto, ¿qué van a decir? Y en realidad nosotros no tenemos que agradar al hombre, tenemos que agradar a Dios. Pero a veces Así es. es esa falla que tenemos y es eso de creer que, o sea, darle más importancia al hombre que a Dios. Así Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, otra cosa que también, hablando de esto de declarar, ¿no?, nuestros pecados o desenmascarar la mentira, en uno de los salmos que voy a leer, el Salmo 32:5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, y dice también un pasaje en Isaías, si no me equivoco: aunque mis pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Sí. Entonces, no importa la gravedad de lo que hicimos, no, o el pecado que cometimos, o la mentira que dijimos. Ujú. Todo esto, si de verdad nos apartamos, al final nos va a prosperar. El que confiesa sus pecados, se aparta de ellos, alcanza Exacto. misericordia. Y hablando también de ese capítulo de Isaías que decías, creo que antes, unos versículos antes, dice: ahora pongámonos a cuenta. Santo. Imagínense que hasta Dios es el que te invita a ponerte a Totalmente. cuenta con él. Así Y es. wow, no, realmente no tenemos excusa. Porque la mentira no tiene compatibilidad con la verdad nunca. No, para nada. Entonces, eso también nos separa de Dios, de una manera, ¿no? Además de la muerte espiritual también, como le pasó a Jesse, que él, bueno, Naamán siendo sanado, la lepra por la mentira Dios se la puso a Eso. Jesse y a toda su generación después de él, Exacto. a toda A su toda su descendencia. descendencia. Literalmente una maldición. La maldición que trajo sobre él una mentira, ¿no? Exacto. Así es, Juicio y severo. poniéndolo en nosotros puede ser que las cosas no nos salgan bien, nuestro trabajo vaya en decadencia. Justamente lo que decíamos, ¿no? Lo de que encubre sus pecados no prosperará. Es eso, no prosperar. Ni a veces lo vemos, no solamente lo miremos del lado económico, porque a veces también nos cerramos a mirar todo del lado económico, sino que no va a prosperar la vida espiritual de uno. Y yo creo que uno que conoce lo que es tener al Espíritu Santo con nosotros y busca agradar a Dios continuamente, creo que ese vacío que queda cuando ya no sentimos el Espíritu Santo, creo que es una de las peores cosas. Es horrible. Entonces es eso mismo también el que no va a prosperar en su vida espiritual y una muerte espiritual, como decíamos. Yo quiero contar una experiencia. Creo que fue el año pasado, a principio de año. Yo venía luchando contra mí misma, ¿no? Obviamente, de haberle fallado al Señor. Y bueno, todo esto me lo comía y no contaba, no hablaba, no confesaba. Y puedo decir, como David dijo en este mismo Salmo 32, mientras callé, mis huesos envejecieron. Y es esa la sensación de no poder hablarlo. Pero también quiero animarles, ¿no? Porque a mí me ayudó. A veces pensamos que cuando lo hablemos vamos a quedar en vergüenza, nos van a señalar, nos van a juzgar, ya no nos van a tomar importancia o, bueno, muchas acciones que lamentablemente son reales, ¿no? Que el hombre Sí. toma de señalar a las personas. Pero todos estos pensamientos son dardos, literalmente dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos débiles y no tenemos el consuelo, no tenemos la confianza de acercarnos a Dios porque le fallamos, ¿o no? Entonces, para mí fue difícil volver a restaurar mi vida y una madrugada recuerdo, por ahí me pongo un poco emocional, pero fue algo fuerte en mi vida. Me acuerdo que yo ya esto lo había hablado con mi mamá porque salió a luz a través de una tía mía que por medio del Espíritu Santo dice que le dijo que me dé una palabra que estaba en Marcos, que dice que todo sale a luz, básicamente, ¿no?
que no hay nada oculto debajo de Dios, debajo del cielo, que no salga a la luz. Y ahí yo me quebré y me acuerdo que fui con mi mamá, le conté todo. Bueno, yo esperando que ella me rete, que me saque el celular, que me saque las salidas, que no me deje salir nunca más. Todo lo contrario, me abrazó y me dio un consejo. Qué lindo. Y ahí todo el miedo se fue. Y es increíble cómo a veces por estar pensando, maquinando todo el día en la mente, no poder decirlo y vivir en una prisión espiritual. Exacto. Totalmente, es como vos decís, o sea, el único que saca provecho de que uno mantenga una mentira encubierto es el diablo. Exactamente. Porque ahora uno si no le da importancia y confiesa su pecado, porque la verdad que no le tiene que dar importancia a lo que digan los demás, sino que es buscar estar bien con el Señor, es una libertad terrible, como decís vos, creo que todos pasamos por algún momento esa situación que vos comentás, y entonces es lo mismo, es el único que saca provecho a la mentira que uno tiene escondida o al pecado que uno tiene escondido es el diablo. Entonces él mismo va a meterle dardo justamente para que uno no quiera confesar eso, Exacto. pensando en el que puede decir. Amén. Incluso esos dardos que te tira también producen consecuencias dentro tuyo. Pueden producir ansiedad, depresión, baja autoestima, un montón de cosas, todo porque no puedes hablarlo. Es un peso. Es un peso. cargar con el peso de Del la pecado. mentira, del pecado, hasta que pasa eso, hasta que decidimos darle el pase a la verdad, a Dios en nuestra vida, ¿no? Confesarlo. Y a veces pensamos que eso nos va a traer grandes consecuencias, pero en realidad la consecuencia está en mentir, no en decir la verdad. Claro. Eso nos va a liberar, eso nos va a librar de ese peso, de sentirnos aprisionados, encerrados en ese bloque de mentira y no poder avanzar, ¿no? Y qué lindo eso, que hayan padres que de verdad saben corregir, pero que te saben entender también, saben ponerte en tu lugar. O sea, pienso que hay muchos jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Y quizás piensan que sus padres no los van a castigar, como decía nuestra hermana Brisa, pero siempre un padre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, al contarle la verdad, él nos va a aconsejar, nos va a intentar ayudar, abrazar, ¿no? Ponerse en el lugar de nosotros y entendernos, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a desenmascarar la mentira. Exacto. Ya hablando Igual. un poco del tema, ¿no? Igual, si lo merecemos, hay que aceptar la corrección. No, hay que aceptar algo que Obviamente. es todo Obviamente, pecado padre trae que sus ama al hijo consecuencias. corrige. Claro. Exactamente. Bueno, igual también quiero aclarar algo, porque por ahí no todos tienen padres cristianos, ¿o no? Exacto. Yo Así creo es. que no todos los casos son iguales. Gracias a Dios mis padres son cristianos y tuvieron la sabiduría de tal vez no inculcarme y tal vez meterme más miedo de que si vuelve a pasar algo similar, ya no hable nunca más y chau. Ponele Exacto. que me aparten 10 años de acá, pero por eso, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí vos no tenés padres que sean cristianos. Yo sé que la confesión también, primeramente, se la hacemos a Dios. Y a veces con confesárselo a Dios es suficiente, porque algunos están solos, no tienen a quién recurrir. Pero por eso también en las iglesias hay líderes, están nuestros pastores, Sí, a sí. quienes también podemos pedirles consejos, ¿o no? Claro, sí, como vos decís, a veces la ausencia de alguna persona a quien contarle, por ahí estás, como decía Brisa, solo, es eso de confesarle a Dios. Porque en realidad Dios lo que busca no es que nosotros andemos confesando las fallas que sabemos, que Dios sabe que tenemos delante de los hombres, porque a veces eso da pie a cosas peores, a que a uno Sí, lo sí. juzguen, todo. Pero lo importante es que uno confiese su pecado. Justo estoy masticando, perdón. Confiese su pecado y se aparte. Es eso. El secreto está en pedirle ayuda al Señor y apartarse del pecado. Y eso es lo que va a tener un cambio en la vida. Y uno ya va a pensar Exactamente. las cosas diferentes. Ya lo va a ver diferente. Y va a saber qué hacer con la ayuda del Señor. Así es. Amén. Y no hay mejor alivio, creo, que sentir que estamos libres, ¿no? Porque la mentira hace eso, a veces nos aprisiona, como decíamos. Pero sentir esa libertad de que caminamos en la verdad, de que caminamos en Dios, de que no somos una fachada o no aparentamos ser cristianos, sino que lo somos realmente, es un alivio. Hay que saber algo, que ser cristiano no nos va a servir de nada que lo tengamos como fachada. Exacto. Eso, o sea, no va a traer, una que no va a traer nada bueno, otra que estamos viviendo con esa máscara que no va a servir para nada. Entonces, uno si quiere ser hijo de Dios realmente es eso, buscar agradarle y reconocer que nada, los pecados, las fallas, pero es eso, ser cristiano y o sea, ser cristiano de fachada nomás por tener una camisa, una corbata,
no va a traer nada bueno. Exacto. Obviamente no somos perfectos y las fallas van a haber, pero lo importante es reconocer, apartarse Pumba, Sí. levantarse. y seguir, y Sí, seguir. sí. No mirar a los costados, ni mirar a tu amiga, ni a tu amigo, ni al que no es tu amigo, sino que solo tener la vista en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Bueno, un comentario bíblico también que hace Russell Dilday acerca de este capítulo y de esta historia que cuenta la Biblia en Segunda de Reyes 5 es que, y hace una síntesis, como un resumen de todo. Y dice, vemos aquí a un pagano, hablando en el general Naamán, que por un acto de fe es curado de la lepra. Y en otro lado vemos a un israelita que por un acto de deshonra, o sea, a Jesse y a su mentira, es maldito con ella. Entonces eso, la verdad, es impactante, ¿no? Dos personas, dos lados, dos polos en los que una persona renuncia a su orgullo y en otra persona que le da el paso a la mentira, Claro. ¿no? Y que supuestamente pertenecía al pueblo de Dios. Y dos finales, porque la persona que tenía la lepra al final o la termina heredando Jesse, ¿no? Por esa mentira, por esa consecuencia, por esa maldición. Y no solo él, sino toda su descendencia. Entonces, tenemos que pensar también. Hay que saber valorar. Amén. Hay que saber valorar y me acuerdo de mi papá, pero porque siempre nos dice que hay que saber valorar todas las cosas que estamos viviendo, que tenemos y en el caso de Jesse no supo valorar en el lugar donde estaba. Todos esos beneficios que él tenía estando, siendo criado del profeta Elías y bueno, como no lo supo valorar, Se afanó mucho por lo material. claro, se Quiso afanó por más. lo material y tuvo consecuencias. No Claro, solo es él, como que sino toda quería su más, descendencia. y al final obtuvo más. Dios Así al es. final le termina dando lo que él quería, lo que Jesse quería. No, le terminó cumpliendo esa avaricia, pero no solamente le dio las riquezas que Naamán tenía, claro, Sí, las claro, riquezas sí, que sí, Naamán está bien. tenía, sino le dio también su enfermedad. Entonces eso como que hace un paréntesis y como que encierra todo. Y Dios a veces nos termina dando lo que queremos y cumpliendo con nuestros Los caprichos. deseos Mm. o caprichos, pero ¿A qué con costo? eso también, exactamente, ¿no? Eso tiene un costo muy alto, consecuencias muy graves. Entonces, eso nos enseña, ¿no? A través de Jesse, a través de esas mentiras, a través de esas acciones, a no actuar de la misma manera que él, sino ser cristianos verdaderos, ¿no? Resaltar la verdad, sobre todo, en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier círculo social, Buscar donde agradar nos a Dios. encontremos, buscar agradar a Dios. Creo que todo se resume a eso, buscar agradar a Dios, no a los hombres. Sino que es eso, saber que si fallamos, al que le tenemos que pedir perdón y con el que tenemos que hablar es con Dios. No por lo que va a decir un hombre, sino por lo que va a decir Dios de mí y cómo me va a ver Dios, ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta que Él hizo un sacrificio tan grande que fue morir en la cruz del Calvario para Mm. perdonar nuestros pecados Mm. y no tomar como si nada esa sangre que fue derramada. Exactamente. Así es. Y bueno, una de las cosas, uno de los métodos más sencillos y más lindos para alcanzar la misericordia de Dios no es solo pedir perdón y arrodillarse y arrepentirse, sino humillarse. Porque una cosa es arrepentirse y tener como ese remordimiento de haber fallado al Señor. Y otra cosa es humillarse, porque la humillación trae el cambio. Entonces cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, Él con la obra del Espíritu Santo nos levanta y nos Sí, sí. da la oportunidad. Pero es eso, mantenernos humillados siempre en la línea, sabiendo que Dios es bueno, pero tampoco pasarnos, ¿no? Deliberadamente. No. Claro. Eso también, eso hay que recalcar eso, porque Claro. o sea, Dios es un Dios amoroso y sabemos que nos perdona. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir en el pecado y pedirle al Señor perdón porque te fallé y por ahí en el corazón ni siquiera estamos sintiendo ese remordimiento de lo que hicimos, sino de puro labio y saber que con Dios tampoco se puede jugar. Exacto. Claro. Entonces saber que si, o sea, es eso, reconocer de todo corazón de que nos Amén. queremos apartar de ese pecado, de esa falla y hacerlo realmente de corazón. Amén. Y para ir concluyendo, Sí. se dice contrapostura
se dice, ¿no? De la mentira es la verdad, obviamente. Y hay un versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Exactamente. Entonces, ese es el camino. Conocer la verdad, conocer a Jesús. Y realmente Él es el que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a vivir en santidad, a vivir en paz con nuestros hermanos, porque de otra manera no vamos a poder alcanzar la vida eterna, si no es por medio de Él. Amén, eso totalmente de acuerdo. Y como decía, ya para ir concluyendo, ese es el mensaje que les queríamos dejar. No sé si alguno tiene para acotar algo. Yo quería decir una cosa, que bueno, también parte de mi experiencia, que si usted no sabe cómo arrancar, puede abrir la Biblia en Salmo 51, y ahí va a haber una palabra muy linda que a mí en su momento me quebrantó, un martes. Era parte de la prédica de nuestra pastora Alejandra, todavía me acuerdo, que yo renegando y con orgullo yendo a ese culto, la palabra me tocó y realmente hubo esa, como dicen, esa humillación y esa transformación. Así que también se los dejo para que ustedes lean, y no se los voy a decir porque sería spoiler. Así que que usted pueda meditar en ese capítulo de la Biblia es muy hermoso. Va a ser de mucha bendición para ustedes. Continúa. Y bueno, creo yo que yo no tengo nada más que decir. Nuestros nombres son Sofía, Lo Brisa, último se Ismael. presentaba. Ya, Porque creo que salteamos esa parte. sí. Brisa se presentó nomás, ¿viste? Hola, Brisa. Acá. Y bueno, para concluir también queremos que usted reflexione y comience a mirar para adentro. ¿En qué área de mi vida realmente no estoy siendo 100% sincero o sincera? ¿Dónde realmente estoy diciendo medias verdades, pero no completamente? Ahí, cuando uno comienza a meditar y reflexionar en lo que estamos haciendo, es cuando podemos caer en cuenta de darnos cuenta cuál es nuestro mal, y de ahí arrancar, como dice Sofi, leyendo la palabra de Dios, que con esa palabra guardada en nuestros corazones vamos a poder limpiar nuestro camino, ¿no? Amén. Amén. Así es. Y bueno. lo que decíamos, Jesús es el camino, La verdad y Jesús la es la vida. verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Así que si alguien quiere sentir a Dios, a Jesús, obrar en su familia, en su corazón, ¿no? En su vida, tienen que dejar de lado la mentira. Tienen que desenmascarar la mentira, como veníamos hablando. Darle el paso a la verdad y va a sentir un alivio, como creo que nosotros cuatro lo sentimos en alguna ocasión, en algún momento. No, que mentimos, porque nadie es perfecto. Amén. Y quizás sí lo hicimos una vez, pero eso y las consecuencias mismas de eso nos enseñaron, ¿no? A caminar en la verdad, al alivio que es vivir con Jesús y con la verdad, ¿no? Amén. De la mano. Y de verdad que eso es sentir y darle paso a Jesús en nuestro corazón. No. Uno mismo, yo creo que uno mismo se da cuenta del cambio que tiene cuando anda por la vida sabiendo que miente, que digamos que la propia conciencia tipo te carcome y decís, estás re perseguido. Y el cambio que es cuando uno anda con verdad, ¿viste? Siendo totalmente Claro. sincero y, Sí. y que la gente, o sea, bueno, que uno personalmente sabe que la gente sabe la verdad, o sea, lo que uno uno es cuenta, digamos. transparente. Claro, que uno es transparente, ahí No es estaba. transparente. Eso. Y la libertad con la que se siente es como Sin alivio. deberle nada a nadie, como quien dice, ¿no? Es eso. Estás caminando Y por la tener calle y decís, estás caminando por la calle y decís, no le Páguenme. estoy diciendo nada a nadie. No, pero totalmente de acuerdo con lo que dice, y es eso, es tener la paz del Señor, ¿no? Y es eso lo que trae alivio y todo lo que acarrea bendiciones para nuestra vida. Así que, Amén. Amén. Y bueno, ya concluimos con el tema. Espero que les haya sido de bendición. Amén. Para nosotros fue una bendición armarlo. Realmente, primeramente, esta palabra fue así para nosotros. Primero nos cortó a la mitad a nosotros. Y espero que para ustedes también haya sido Amén. reconfortante y un alivio también saber que hay una esperanza y que Así está es. en Jesús. amén. Así Amén. es. Así que con nuestra amiguita acá de Radio Betel, Belén. Belén, La Belén. los saludamos y los esperamos en nuestro próximo programa Amén. a la misma hora. Amén. Dios les Dios les bendiga. Dios le bendiga.